Hola, estimados estudiantes. Esta clase es un poquito sobre el for loop. El for loop no es el único loop presente en los lenguajes de programación. Hay otro también que se llama while loop, pero vamos a ver cómo funciona ese en otra ocasión cuando sea estrictamente necesario. El for loop es una forma de hacer que un código se repita muchas veces lo más rápido posible. Es decir, el programa no va a continuar a la siguiente línea hasta que no termine de recorrer todo ese loop, ¿ya? Salvo en situaciones en las que el código se ejecuta de forma asincrónica, por ejemplo, JavaScript puede descargar un archivo mientras resuelve otro asunto, pero eso es un asunto un poco más complejo que no tocaremos ahora. Lo importante es que veamos cómo funciona este loop. Para esto voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar for loop, ¿ya? Y este proyecto vamos a abrirlo en el Visual Studio Code. Perfecto. Listo. Voy a ponerle que sí confío en esto. Y aquí adentro de nuestro proyecto vamos a generar un archivo index.html. Creamos nuestra app.javascript. Ah, en el index.html ingresamos el emmet, ¿cierto? El boilerplate de emmet. Y agregamos aquí en el body nuestra app. Entonces ponemos script. Uy, perdón, no era esta opción. Escribimos otra vez. Script y damos script, dos puntos, src y aquí ponemos app.js. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, una vez más, ingresar aquí el respectivo CDN, el Content Delivery Network. Entonces lo que vamos a irnos es al CDN de P5 y copiamos el P5 minimizado. Ponemos aquí copy. Aquí está, copy script tag. Este de aquí del centro y solo pegamos aquí. Pumba. Entonces voy a asegurarme de que este script esté pegado antes que mi app. ¿Ya? Una vez más, siempre para verificar si es que algo, cada paso que voy haciendo tiene que estar funcionando, voy a darle clic a Go Live para que se me abra el Firefox. Recuerden que tengo configurado mi live server en Firefox. Sí, recuerden, nos íbamos a los settings, comando coma o control coma y buscamos en los settings live server y por aquí en las opciones de live server podemos escoger el navegador que queramos. Ahora, hay una cosa que yo tengo activada en mi Visual Studio Code. Es la siguiente. Si ustedes se fijan, cuando yo pegué el script aquí con comando V, se pegó de esta forma. ¿Sí? Pero cuando yo grabé, fíjense cómo va a cambiar el código. El código se va a hacer, va a dejar de estar todo en una sola línea. Fíjense cómo está en la línea 10 y está extendida. Si yo presiono Alt Z, se puede ver cómo todo el código está en una sola línea. En este sentido, así. ¿No es cierto? Pero cuando yo grabo, comando S, ¡pum! Visual Studio Code hizo algo y ahora dividió las cosas en diferentes líneas. Fíjense cómo ahora está dividido en 5 líneas. 6, perdón. La etiqueta de inicio de script está en una línea y cada uno de los atributos internos de la etiqueta están separados en cada una de las líneas. Esto sucede por algo que tiene Visual Studio Code que se llama Format on Save, me parece. Entonces vamos a ir a configuración y vamos a escribir aquí on save. Entonces aquí hay una configuración que dice del editor Format on Save y le damos un check para que Visual Studio Code revise qué código estamos trabajando y automáticamente va a darle un autoformato, va a hacer que se vea más bonito al momento de grabar. Cada vez que grabemos, nuestro código se va a organizar. Entonces, eso es importante por un par de situaciones. Por ejemplo, cuando ya esté en nuestra aplicación y pongamos nuestro respectivo, eh,
setup. Y acá ponemos nuestra función draw. Ya, si por alguna razón yo estaba aquí trabajando ya en algunas ocasiones, fíjense que por aquí tengo algunos for loops preconstruidos por Emmet, perfecto. Digamos que ya tengo un for loop y estuve siendo un poquito desordenado y no puse indentation, indentation me refiero a tabulaciones, así es como se llaman en inglés, perdón. No puse tabulaciones, no sé estas llaves a qué pertenecen. El momento que yo grabo esto, automáticamente Visual Studio Code les pone las tabulaciones correctas y así yo entiendo dónde comienza y dónde terminan las funciones de P5 o de JavaScript en general. Entonces, eso es importante tener activado. Volvamos al for loop. Les decía, para verificar que todo esté funcionando, lo que voy a hacer es, vamos a hacer esto un poquito más pequeño y este más grande, perfecto. Siempre verificar que mi código se está ejecutando correctamente. Entonces, podemos poner create canvas. Y en create canvas, perdón, no se escribe así, se escribe solo así. Ponemos 800 por 800. Y vamos a darle background. Background y le ponemos, por ejemplo, 100. Si es que no me sale nada, es porque hay algún error. Siempre estar verificando. Dice background is not defined. Background. La D es al final. Perfecto. Entonces ahora sí funciona. Y no está bueno que yo dé pasos sin que las cosas funcionen. ¿Sí? Debería. Este error de aquí del favicon es un tema del live server con el Firefox, así que no se preocupen. Y no sé qué está diciendo aquí, el uso de sensor de orientación está obsoleto. ¿A qué se refiere con esto de sensor de orientación? Creo que, bueno, es algo de la librería de JavaScript de P5 que ha cambiado y quizá hay que actualizar. En fin, no le paremos mucha bola. Entonces, ahora que verifico que funciona mi sketch, ¿sí? Les decía que podíamos darle algo de estilo aquí para que esto esté centrado. Este elemento le ponemos inspeccionar. Y aquí, no sé dónde se ve mi HTML. Ahí está el HTML. Se llama Canvas con el ID default Canvas 0 y la clase P5 Canvas. Esto está dentro de main y el objeto Canvas está justamente ahí. Entonces, con esta información, le habíamos hecho algo de CSS en alguna de las clases. Y para hacer CSS, recuerden, lo vamos a poner debajo del título y ponemos link, dos puntos, CSS, enter, perfecto. Y creo el archivo de CSS, por aquí vamos a crearlo, está el punto CSS. Y aquí vamos a poner main, que es el elemento que queremos seleccionar. Vamos a ponerlo display flex. Y ponemos, estos dos comandos son para centrar el canvas dentro del objeto main, que es el que le vamos a poner como flex. Le ponemos como height, el 100% de viewport height. Y le ponemos align items, center y justify content, center. Y voilà, debería funcionar, debería centrarse nuestro sketch en el centro de la pantalla. Entonces, si yo hago esto así para arriba o hacia abajo, igual siempre está en el centro y eso solo con el afán de que se vea bonito. Entonces, estas cosas, estas configuraciones, deberíamos irlas como ejercitando fácilmente. Entonces, desde el CSS, estas opciones, este display flex, si es que yo no activo este display flex,
Estas otras dos opciones de Align Items y Justify Content no funcionan. Entonces CSS nos permite centrar de esta forma. Vamos a cerrar CSS, creo que no vamos a usar más. Entonces volvamos a nuestra app. Nuestra app está funcionando, ¿no es cierto? Tiene estas dimensiones. Vamos a hacer nuestro primer for loop. ¿Qué hace el for loop? Como les explicaba, el for loop repite un código muchas veces. Hay algunas formas de escribir un for loop, pero por ahora vamos a ceñirnos a la forma tradicional, la forma más básica del for loop y quizá la más antigua y se ve igualita en muchos lenguajes de programación. Primera cosa, la palabra clave for. Como es una palabra clave, significa que yo no puedo crear ninguna variable que se llame for. Esto me va a dar algún error, me parece. ¿Sí? De aquí me dice any variable declaration not allowed in this location. No sé por qué. En fin. Entonces, for no hay cómo. Es una palabra reservada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene el for? El for va a tener aquí tres cosas. Y esas tres cosas van a estar separadas por punto y coma. ¿Sí? Vamos a tener tres declaraciones. Una, dos y tres. Estas declaraciones, la primera es la creación de una variable. Por lo general, esta variable le ponemos el nombre i de iterador y le asignamos el número 0. Lo interesante de esta variable es que solo existe dentro de for. Algún momento les decía que si yo creo una variable aquí arriba que se llame perrito y este perrito es igual a 1, ¿ya? Este perrito, si yo quiero imprimir en la consola este perrito, por ejemplo, vamos así se mostraba la consola. ¿Qué pasó con el Firefox que se tostó? Ah, bueno. Obviamente se va a tostar porque este for está no declarado. Entonces vamos a intentar dejarlo sin declarar para que no se nos tueste. Y además vamos a procurar que este archivo se llame index, no index. A ver, rename index. Ya. No sé qué hice ahí. En fin. Entonces, vamos a reiniciar esto. Ya, perfecto. Entonces, si es que yo imprimo esto en la consola con la función print, déjeme ver si es que tenía activado mi plugin de P5. P5 Resources, que dice Resources Command, Snippet Setup Raw, Preload, Mouse Click, Resources, this extension adds some snippets. Project Creator, esto genera nuevos proyectos. Puede ser muy útil. P5 Server, esto está increíble. Create and run P5 JS Sketches, Explore Collections, Include Sketches. Voy a aprender este plugin, podría ser útil. Podría ser muy útil para automatizar ciertos procesos. Ya vamos a ver cómo se hace, pero bueno, por ahora no voy a meter más plugins. Mejor voy a aprender este, se ve muy interesante y ahí lo usamos. Entonces, en la consola del navegador, debería tener yo en la consola esta variable, perrito. Y se imprime la variable que es os1, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta variable perrito, si yo quiero acceder a esta variable perrito desde el function draw, me va a aparecer un error, me va a decir, no se ha encontrado esta referencia, esta variable perrito no está definida, no existe. ¿Por qué? Porque la declaré dentro de setup. Y esto se llama alcance, ¿sí? Las variables que se crean dentro de una función existen solo dentro de esa función.
Con Alt voy a moverla fuera de la función. Y quiero que se vea que si yo pongo la declaración de la variable fuera de estas dos funciones, el alcance es para todo el documento. Todo el documento tiene acceso a esta variable perrito. Entonces, por ahora, si es que yo imprimo en draw perrito, me va a aparecer aquí. Fíjense cómo aumenta tantas veces por segundo porque se está imprimiendo en la consola sin ningún problema. La otra cosa que yo puedo hacer es no inicializar la variable, solo declararla e inicializarla dentro de setup. Perrito igual Osuna. Uy, tiene que ser esto entre comillas. Y listo. Entonces, no hay ningún problema con que yo inicialice la variable dentro de setup. Sí, tiene que ser dentro de setup porque setup se ejecuta una sola vez. Recuerden, esto se ejecuta una sola vez. ¿Ya? Y esto de acá se ejecuta, este es el draw, se ejecuta 60 veces por segundo. ¿Ya? Entonces, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto acá también un ratito. Con comando Shift K o Control Shift K en Windows se borra toda la línea y eso está muy útil. ¿Ya? Entonces, sigamos monitoreando cómo funciona el for loop. Voy a generar un for loop aquí adentro. Y les decía que la primera cosa que tiene el for loop es una variable. La vamos a declarar como let y igual a 0. Y esta variable existe solo dentro del for loop. Yo no puedo acceder a esta variable y fuera del for loop por este asunto del alcance. ¿Ya? La segunda cosa que espera for loop que yo haga es una comparación lógica que debe ser verdadera o falsa, true o false. Estas variables, como las ven ustedes, estas declaraciones, cuando yo escribo directamente false, le estoy diciendo a JavaScript que esa variable es falsa, simplemente. Uh, pero nosotros vimos en las comparaciones lógicas de los controles de flujo que hay formas de establecer esta pregunta de si es verdadero o falso y es con los símbolos comparativos. Es decir, si yo pongo 5 menos que 5, 4 menos que 5, lo que 4 menor que 5, JavaScript se está haciendo una pregunta aquí. ¿Es 4 menor que 5? Y como la respuesta es verdadero, se ejecuta este for loop. ¿Ya? El problema es que si esa respuesta está escrita de esta forma estática, lo que va a pasar es que el for loop se va a ejecutar para siempre y se va a repetir al infinito y nunca va a pasar a la línea 10. Va a entrar el for loop en la línea 7, va a ejecutárselo de aquí adentro y se va a repetir hasta la línea 7 y se va a repetir hasta la línea 7 y nunca va a pasar a la línea 10 porque esta comparación lógica es siempre verdadera. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esa comparación lógica en algún punto se haga falsa. Por ejemplo, si yo genero una variable que se llame numerito y le asignamos un valor 0, ¿ya? Y yo me pregunto dentro del for loop, ¿4 es menor que numerito? Y además, al final, va a haber un pedacito de código que se va a ejecutar cada vez que se ejecute el for loop, ¿sí? Y por lo general aquí lo que hacemos es que algún valor aumente, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, y aquí vamos a ponerle print, ay, perdón, print, y vamos a imprimir este numerito de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el numerito comienza siendo 0, ¿no es cierto? Y 4 es efectivamente mayor
que 0, este código nunca se ejecuta. Desde un inicio no se ejecuta, ¿ya? Porque esta respuesta es falsa, ¿sí? 4 menos que 0, falso, porque 4 es mayor que 0. Entonces nunca se ejecuta y el número nunca llega a subir de valor. Por ejemplo, si es que yo imprimo esto después del for loop, me doy cuenta que se imprime 0, es decir, que no se ejecutó ni siquiera una vez esta función de aquí que hace que aumente el número. ¿Ya? Entonces, si es que yo escribo esto de forma inversa y me pregunto si es que el número es menor que 4, ¿cierto? Es que este numerito que está acá arriba es menor que 4, ¿qué es lo que va a pasar? Que primero JavaScript se pregunta si es que este número, que es 0, es menor que 4 y es verdadero. Se ejecuta este código de aquí adentro, ¿sí? Y se ejecuta este código también, es decir, numerito aumenta un punto y se repite el loop. Voy a borrar esto un ratito. Y se vuelve a repetir el loop. Entonces se vuelve a preguntar, 1 es menor que 4 porque el numerito ya subió a 1, ¿no es cierto? Porque se le sumó 1. Y la respuesta es sí. Entonces se ejecuta este número de nuevo, este código de nuevo. La tercera vez, cuando el número ya es 2, se sigue preguntando si es que es menor que 4, es verdadero. Se ejecuta esto y se ejecuta esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La primera vez que se ejecuta el for loop se imprime 0, porque el numerito era 0 en la primera vez que se ejecutaba el loop. La segunda vez se imprime 1, la tercera vez se imprime 2, la cuarta vez se imprime 3. Entonces, esto me permite a mí repetir 4 veces este código. ¿Por qué? Porque cuando llegue este número a 3, recuerden que comenzó en 0, cuando llegue a 3 se va a ejecutar el código y esa será la cuarta iteración, porque la primera iteración se dio cuando el número era 0. Y ahora, cuando pase este número a 4, esta pregunta va a ser falsa, porque 4 no es menor que 4, sino que es igual que 4. ¿Ya? Entonces, en esa medida, lo que va a suceder aquí es que esto se va a repetir 4 veces. Si yo corro este código, voy a tener aquí abajo en la consola, estos 4 números, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Son 4 números. Ahora bien, lo interesante del for loop es que no usemos estas variables externas que yo me inventé ahorita, numeritos, sino que usemos directamente la variable i, la variable que acabamos de crear dentro del for loop. Aquí le podemos poner i más más. Uy, perdón. Ya. De esta forma, yo puedo hacer que el contenido del loop sea digamos, aislado, autoaislado, que todos los variables que yo necesito para que este loop funcione estén aquí mismo, ¿ya? Y ese loop se repite las veces que yo ingrese en este número. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo aquí 100, pero hago que el loop, perdón, que la variable i aumente en realidad 10 puntos a la vez? Lo que va a suceder es que yo voy a tener como resultado los números de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Porque la variable está aumentando cada vez 10 puntos. Si yo hiciera que esta variable aumente 1.35, 25 por ejemplo, tendría este resultado en el for loop, ¿no es cierto? Se estaría repitiendo y se detendría justo antes de que este número sea mayor o igual que 100. Se detiene justo el punto antes en el que todavía i es menor que 100. Entonces, eso es un for loop y se ejecuta en fracciones de segundo. Por ejemplo, yo puedo tener una variable, como les había explicado, podría tener una variable que sea un número de prueba y le ponemos que esto sea 0, no 1, 1. Y lo que voy a hacer es que aquí, dentro del for loop, vamos a hacer que este número de prueba
se multiplique por 1.25 100 veces. Vamos a hacer que esto se repita 100 veces. Y al final voy a imprimir ese número de prueba. ¿Ya? Entonces, esta sumatoria, este valor que vemos aquí, es el resultado de multiplicar este número por 1.25 100 veces. Y eso se hizo en una fracción de segundo. Ahora, ¿cuál es una utilidad interesante que podríamos tener en P5? Lo que voy a hacer, no voy a hacer nada todavía en Draw, porque no voy a hacerlo de forma dinámica, voy a hacerlo en Setup para que sea de forma estática. ¿Sí? Es decir, no hay ninguna animación de por medio. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar otra vez un for loop. Y lo que voy a hacer, fíjense la nomenclatura siempre, como escribo las paréntesis y las llaves. Voy a generar una variable que se llame x. ¿Ya? Este x va a ser igual a 10. Atención. Entonces, esta variable x, voy a preguntarme si es que x, ¿sí? Esto se va a repetir siempre y cuando x sea menor que el ancho de la pantalla, width, perdón, así se escribe width, menos 10, ¿sí? Voy a ver si es que esto me sirve. Todavía no he hecho del todo la prueba, puede ser. Pongámosle solo el ancho de la pantalla, ¿ya? Y hacemos que la variable x aumente 10 puntos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí adentro es generar un círculo. Primero vamos a ponerle un relleno, ¿no es cierto? Uy, ups, no me gusta esto. ¿Qué es esto? Interface, file star. No necesito este. ¿Por qué se me rellena automáticamente? Aquí decidí empezar a desactivar un montón de plugins que tengo activados y que no uso, esperando que alguno de ellos pueda solucionarme este problema que tengo del autocomplete. Este de aquí, este Prettier, ese también lo tengo instalado. Am, y me parece que está relacionado con el formateador de código, porque el Visual Studio Code puede formatear, eh, tiene un editor automático de formato. Y yo lo que hice fue instalar este Prettier y cuando busco Formatter con doble T, fíjense que yo puedo escoger un formateador de, de Visual Studio Code, uno específico. Y escogí este que se llama Prettier, que es una forma de hacer que el formato, digamos, se autoformate el código. Tendré que presionar escape cada vez que presione fill. Bueno, ya nada. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar un círculo y las coordenadas de este círculo, parece que era lo primero que tenía que ingresar aquí, eran las coordenadas. em, las voy a ingresar de la siguiente manera. Voy a utilizar este valor x para el valor de las x, ¿no es cierto? X. Y el valor de las 10 le voy a poner 10 también, pero el círculo va a tener 5 de ancho. Entonces, cuando hago esto, creo que como reinicié, ya, ahora sí. Perdón. ¿Qué dice aquí?
Object argument is not valid. ¿Cuáles son los argumentos en la P5.js? ¿No? No sé qué hice. P5 circle. Sí, acepta X, Y. A ver, white circle, black tone line. Location XY, with diámetro en 20. Sí, ahí está bien. Ah, pero es que fill tengo que ponerle eso, que shuncho, ya. Entonces, esto debería hacer que se dibujen todos estos círculos de acá arriba, pero están muy chiquititos, casi no se ven. Voy a cambiar todos estos números. Voy a hacer que X LED comience, digamos, X comience siendo 20 y aumente 20 puntos y el círculo tenga 15 y también tenga 20 aquí y ya. Listo, ahí se ve mejor los círculos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que estoy haciendo es utilizar esta variable X, que es del iterador, el que va a hacer que se repita este loop varias veces. Y esta variable X comienza siendo 20 y aumenta cada vez que se repite el loop, aumenta 20 puntos. Entonces, por eso deliberadamente le puse el nombre X para poder utilizarlo dentro del círculo como la variable X. Eso a mí me permite entender qué es lo que estoy haciendo, es decir, esta variable voy a presionar comando D varias veces para seleccionarla, podría llamarse lo que sea, ¿sí? Pero este nombre, lo que sea, no es descriptivo de su utilidad. Entonces, no me es útil cuando yo genere el círculo, cuando yo grabo esto me da exactamente lo mismo, no me es útil que este código se llame lo que sea 2015. No es descriptivo, pero X sí tiene sentido porque ahí entiendo lo que estoy haciendo. Ahora, este fill vamos a ponerlo aquí afuera, por ahora. Podemos ponerlo, si es que nos portamos más interesantes, podemos ponerle que tenga un color aleatorio, random. Y acá afuera le vamos a poner realmente no stroke. ¿Ya? Entonces no stroke elimina el stroke. Listo, entonces se generan circulitos de colores aleatorios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo podría centralizar este tamaño de aquí. Como estoy utilizando 20 para las separaciones, 20 en el sentido de las X, 20 en el sentido de las Y, y aumenta 20 puntos cada vez que se repite el loop en el sentido de las X, yo podría centralizar este valor. Vamos a ponerle eh, retícula. No, progreso retícula. Se me ocurre este rato. A veces los nombres no son los indicados. Entonces vamos a ponerle más bien B retícula, valor de retícula, ¿ya? Entonces voy a copiar esta variable y ponerla aquí, aquí, aquí y aquí le vamos a poner la retícula, pero le vamos a multiplicar por un valor menor, porque se acuerdan que aquí estaba 20 y 15. Este es un valor menor que el ancho de la retícula, entonces podemos poner retícula multiplicado por 0.8, por ejemplo. Entonces, si es que yo cambio el número de la retícula, aquí le pongo 30, los círculos se hacen más grandes. Y si pongo 50, tenemos esto. Y si pongo 10, tenemos esto. Interesante. Ahí se va em, modularizando, que es una visión interesante de la programación, es intentar modularizar. Entonces, ¿cómo yo hago para llenar toda la pantalla de círculos? Ahora los metí en el sentido horizontal en la primera línea.
Lo que voy a hacer para llenar toda la pantalla de círculos es, aquí adentro voy a comentar un ratito estos dos elementos para que no sean tan llamativos. Y lo que voy a hacer es, dentro del for loop, voy a meter otro for loop. Y va a ser igual, salvo una circunstancia. La variable ya no la voy a llamar x, sino la voy a llamar y. Va a utilizar el mismo valor de la retícula para referirse al punto inicial en y, que va a ser en este caso 50. Y vamos a monitorear no el ancho, sino el alto, ¿sí? Height. Entonces, siempre y cuando y sea menor que el alto, se repite este loop, ¿ya? Entonces, cuando yo genere este círculo, perdón, aquí está. Esto es la aplicación que uso para grabar, ¿no? Creo que estoy no me están viendo ustedes nunca. Ahí sí. Hola. Entonces, cuando yo cree este círculo, voy a meter estos círculos adentro. Fíjense, esto es importantísimo. Hay algunos de ustedes tienen todavía este problema de no identificar qué está dentro y afuera. Cuando yo grabe, tiene que estar esto adentro del for loop. Recuerden, el for loop inicia en la llave y termina en la llave. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar estos círculos, pero la posición de cada círculo la voy a generar utilizando estas dos variables, x y y. Cuando yo hago esto, toda la pantalla se llena de círculos. El círculo se está generando un montón de veces por segundo. Y lo que está pasando es que recuerden que antes teníamos solo unas líneas, una línea horizontal. Por cada bolita de la línea horizontal, cada vez que generemos un nuevo paso en el sentido horizontal, digamos en el primer loop, x es igual a 50, no aumentado, pero por cada vez que se genere una iteración del primer loop, se repiten todas las iteraciones del segundo loop, porque el segundo loop está dentro del primero, ¿sí? Entonces, si el primero se repite 100 veces, por cada una de esas 100 veces se repite el loop de adentro. Y si es que el de adentro se repite 100 veces, pues tendríamos 100 por 100, 10.000 repeticiones, ¿no es cierto? Si le cambio esto a un número más pequeño, tendríamos miles de repeticiones. ¿Sí? Si yo podría cambiar esto a un número inclusive más pequeño, podríamos hacer un 2, y se genera este ruido blanco, que es una cantidad muy grande de circulitos con cada uno con un color aleatorio. Entonces, este for loop doble, un for loop dentro de un for loop, podríamos replicarlo aquí abajo. Fíjense, vamos a sacarlo de aquí y meterlo en el void draw. Y lo que vamos a tener es esto. Como se están generando cada vez, siempre, con un relleno aleatorio, ¿sí? Todos y cada uno de ellos, tenemos esta vibración. Pero si yo muevo el relleno al inicio del loop, esto es interesante, vamos a tener que cada vez que se ejecuta digamos, las iteraciones del primer loop, se asigna un color a todos los elementos en el sentido vertical, porque el fill lo declaré fuera de este for. ¿Y qué pasa si es que el fill lo declaro fuera de todo? Vamos a tener que todos los círculos van a tener siempre el mismo tamaño, porque primero se declara el fill y luego cada uno de estos for loops van generando estos círculos. Entonces vamos a ponerlo ahí. Tenemos esto. ¿Cómo podemos dinamizar esto también? Podemos hacer que la retícula cambie, el valor de la retícula sea igual al valor de la posición del mouse en el sentido de las X. Me parece que es así.
Hay un error aquí que no sé cuál es. ¿Qué pasó? Se colgó el... ¿no? A ver, creo que vamos a poner una variable aquí. El problema es que cuando yo pongo aquí mouse X, esta variable mouse X, cuando no tengo el mouse encima, la variable es cero y me da un error. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner una declaración aquí. Si eh, la variable mouse X es mayor que 20, por ejemplo, entonces la retícula va a ser igual a mouse X. Veamos qué pasa ahí. ¡Wow! Locura absoluta. Voy a resetear el background, voy a poner el background aquí para que se vea lo que estoy haciendo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el mouse aumenta la posición en el sentido de las X, pasa a los 20, entonces estoy utilizando la posición de X como el elemento de la retícula y puedo generar esta lógica de aquí. Podría jugar con eso un poco más si es que le hago este número un poco más pequeño. Y entonces puedo jugar un poco más hacia el pequeño. Y también puedo ponerle un límite digamos, que la variable em, de la retícula se ajuste al mouse solo hasta cierto punto, solo hasta el 100, por ejemplo. Entonces, para eso podemos hacer una comparación lógica compuesta con el pipe. Y eso significa o. Más bien, perdón, no tiene que ser o, sino vamos a ponerle un i. Este i significa que las dos condiciones que yo ponga aquí tienen que ser verdaderas. Mouse X tienen que ser mayor a 10 y menor que 100. Solo cuando la posición del mouse en X sea mayor a 10 y menor que 100, entonces este valor de la retícula va a utilizar la posición del mouse para cambiar la retícula. ¿Así? Entonces, esto es básicamente cómo funcionan los for loops. Vamos a ver después cómo fusionar esta idea del for loop con los arrays, que son conjuntos de datos, para generar cosas interesantes y nos vemos en la próxima clase.